Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Animador, productor, ícono y víctima de uno de los crímenes más mediáticos del siglo XX puertorriqueño. Aquella noche del 17 de enero de 1983, el brillo de las cámaras se apagó y la isla entera contuvo el aliento. ¿Cómo puede resolverse un crimen cuando se enciende bajo las luces del espectáculo? En el programa musical del año, sus animadores, Lidia Echevarría y Luis Vigoró. Buenas noches, mis queridos amigos, y bienvenidos al show de variedades más visto en la televisión de Puerto Rico, Luis Vigoró presenta. Esta noche les auguramos un programa muy divertido y con mucho sabor. Y con grandes figuras internacionales. Y no les hacemos esperar por la primera de las sorpresas que tenemos para ustedes esta noche. Una agrupación musical cuya historia está íntimamente ligada a la historia de nuestro espectáculo de variedades Luis Vigoró presenta. Vuelven a su casa, a su vieja casa, nuestros buenos amigos, el Gran Combo. Luis Vigoró, nacido en Ceiba, Puerto Rico, fue el menor de 8 hijos de Enrique Vigoró, mayordomo de la Fajardo Sugar Company, y Eulalia Rivera. Tras la muerte de su padre, la familia se trasladó a Río Piedras cuando Luis tenía 14 años. Allí, mientras estudiaba en la Escuela Superior Vila Mayo, comenzó su carrera en los medios trabajando en la emisora WIAC en el programa Alma Estudiantil. Aprovechando la escasez de locutores durante la Segunda Guerra Mundial, en la radio participó en programas como El Tremendo Hotel junto a Ramón Rivero Diplo y junto a José Luis Torregrosa. Más tarde, formó una exitosa dupla con José Miguel Agreló en Torito & Company, donde interpretaba al personaje Don Toribio. Luis Vigoró estuvo casado en primeras nupcias con Rosaura Lorenzana, con quien tuvo 3 hijos: Luisito, Jorge Enrique, fallecido en el 1962 de leucemia cuando apenas era un niño, y Roberto. Luisito y Roberto son 2 figuras muy reconocidas y queridas en la historia de los medios de nuestra isla. Ambos incursionaron en la televisión luego de la muerte de Luis padre en el programa Parejo Doble y Triple. Luis es un destacado productor de obras y programas de televisión, y Roberto, en adición a producir, fue representante en el 1996 y senador en el 2000 por el Partido Popular Democrático. Pero regresemos a Luis padre. Con la llegada de la televisión a Puerto Rico en el 1954, Vigoró se adaptó rápidamente al nuevo medio, destacándose en programas como El Show Libis y El Tren de la Alegría. Junto a su segunda esposa, Lidia Echevarría, produjo y condujo La Hora Cero, un programa de variedades que presentó a artistas de renombre como Celia Cruz y José Feliciano. Luis contrajo matrimonio con Lidia Echevarría, actriz de televisión y teatro, con quien tuvo 2 hijas, Glendalis y Vanessa. Ambos estaban casados cuando se conocieron. Del primer matrimonio, Lidia tenía un hijo. Lidia Echevarría, ¿quién es? Lidia Echevarría Rodríguez nació el 14 de octubre de 1931 en Caguas, Puerto Rico. Actriz, presentadora de televisión y educadora. Desde temprana edad, Lidia mostró inclinación por las artes escénicas. Su formación teatral se consolidó en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, donde compartió escena con figuras tan grandes como Miriam Colón y nuestra Victoria Espinosa. Posteriormente, integró la compañía Teatro Español de América, dirigida por Cipriano Rivas Sheriff, participando en diversas producciones teatrales.
Lidia conoció al productor y animador Luis Vigoró en 1958. Ambos se casaron el 10 de febrero de 1960 y tuvieron las 2 hijas, como ya les mencioné, Glendalis y Vanessa. Juntos formaron una de las parejas más icónicas de la televisión puertorriqueña, colaborando en múltiples proyectos y fundando una productora juntos. En la década de 1970 creó y condujo exitosos programas de juego como Sube, Nene, Sube, el cual se transmitía en la noche del viernes. Perdónenme, yo regresé a hablar de Luis Vigoró. El Gran Combo interpretaba el tema que le daba el título, Sube, Nene, Sube. Inició transmisiones desde Plaza Las Américas y ante el éxito rotundo que alcanzó, la alta gerencia de Guapa Televisión le solicitó a Vigoró una nueva propuesta para las noches del sábado. Así surgen Pa' Arriba Papi Pa' Arriba y Dale que Dale en domingo, consolidando su estatus como pionero de la televisión puertorriqueña. Luis Vigoró también fundó su propia casa productora, Estudio CBC, y participó activamente en el telemaratón de la distrofia muscular, todo de la mano de su segunda esposa. A través de su amplia programación de fin de semana, Vigoró y Lidia Echevarría proyectaron una imagen de pareja ideal que fue modelo en la televisión boricua de la época. Dedicados por entero a la empresa de producciones que fundaron, a la CBC. Sin embargo, los cambios en la televisión de Puerto Rico a finales de la década de los 70 llevaron a Luis y a su empresa, la CBC, a dar un salto al Canal 11. Vigoró compró el teatro New San Juan y entonces le puso por nombre Estudio CBC, ubicado en Santurce, desde donde comenzó a transmitir su nueva programación. Pero a Vigoró no le fue muy bien económicamente y al mismo tiempo comenzaba un romance con una joven actriz y modelo, Nidia Castillo. Las revistas de farándula de la época publicaban constantemente el romance, completamente público, de Luis y Nidia, mientras el matrimonio de Luis con Lidia sucumbía, así como las finanzas del productor, quien se rumoreaba que tenía fuertes problemas económicos. El 17 de enero de 1983, el cuerpo del productor y animador de televisión aparece calcinado en el baúl de su auto Mercedes-Benz en un solitario paraje de Cupey Bajo, en Río Piedras, cerca de las 9:30 de la noche. Al día siguiente de ser hallado el cuerpo, el médico forense Rafael Criado declaró que Vigoró estaba vivo al momento de ser quemado y que tenía el cráneo fracturado, además de numerosas heridas con un instrumento punzante que le atravesaron el corazón, el riñón izquierdo y los pulmones. Entonces inicia la investigación. Su muerte, certificada por el patólogo forense que les mencioné, el doctor Criado, mencionó que se debió a un severo trauma craneocerebral y múltiples heridas producidas por un objeto punzante, que según las palabras del doctor Criado, pudo haber sido un estilete. En sus palabras, él dijo, parece como si lo hubieran torturado como para sacarle una confesión o algo así. El doctor señaló que Vigoró fue herido 11 veces en diferentes partes del cuerpo. El cuerpo completamente calcinado al extremo de que no se pudieron tomar huellas dactilares, fue descubierto en el baúl de su Mercedes-Benz color rojo del 1977. El automóvil fue identificado por la hija mayor de Vigoró, Glendalis, quien precisamente regresaba el día anterior a sus estudios en los Estados Unidos. Según publicado en el periódico El Mundo, en un registro del carro, el cual quedó destruido debido al intenso fuego, se encontró parte de la vestimenta que llevaba Vigoró y residuos de una correa con una hebilla grabada con su nombre. En adición, se encontraron documentos, tarjetas e identificaciones de Vigoró, una cadena de oro con un crucifijo, una pequeña compra y ropa.
Sí me resultó un tanto curioso, viendo las condiciones en las que quedó el auto, según la foto que acabamos de ver en pantalla, y del relato de la autopsia del estado del cuerpo, el que se haya publicado que se encontraron documentos e identificaciones. Cerca de las 6:30 de la mañana fue conducido el cadáver, todavía sin identificar, al Instituto de Medicina Forense en Río Piedras, hoy día llamado Instituto de Ciencias Forenses, donde comenzó el proceso de identificación por el doctor Criado, la doctora Yocasta Brugal y la doctora en odontología Aracelis Ortiz Velázquez. La presencia de esta última fue necesaria debido a la imposibilidad de identificar el cadáver por sus huellas, por lo cual había que utilizar la dentadura. Además de las heridas punzantes, había evidencia de un fuerte golpe ocasionado con un instrumento contundente en la región parietal izquierda, que le produjo una fractura del cráneo con hemorragias intracraneales. Según Criado, el cuerpo estaba completamente carbonizado y fue víctima del fuego estando aún vivo pero inconsciente, efecto de las lesiones del cráneo. En la primera parte de la investigación podemos ver los hermanos Rubén, Jorge, Pablo y Caleb Guadalupe acusados junto a su padre, Pablo Guadalupe Aquino, por la muerte de William Santiago Cruz, y los dos primeros, o sea, Rubén y Jorge Guadalupe, por la muerte del licenciado Néstor Márquez Díaz, fueron los primeros nombres que se mencionaron en el inicio de la investigación. William Santiago era el esposo de Nitza Guadalupe, hermana de los hermanos Guadalupe, o sea, Nitza era hija de Pablo Guadalupe. Según se alegó, William maltrataba a Nitza, por lo cual los hermanos Guadalupe lo asesinaron el 31 de diciembre de 1981. Se alega que la noche de los hechos, William Santiago se acostó ebrio en estado de embriaguez y los hermanos Guadalupe, mientras unos aguantaban a Nitza y otros velaban por si alguien llegaba, el resto pues mató a machetazos a Santiago Cruz, quien quedó prácticamente descuartizado según el informe de la prensa. Los Guadalupe, quienes tenían un largo historial de enfermedades mentales, trabajaban ocasionalmente en labores de jardinería en la residencia del licenciado Márquez Díaz. Se alega que a fines del año 1983, luego del asesinato de Luis Vigoró, Nitza Guadalupe escuchó a su padre y sus hermanos planificar el secuestro de los dos hijos menores de Márquez Díaz para exigirle a este un rescate de $100,000. Nitza, atormentada por el conocimiento de lo que iba a suceder, y ya que ella trabajaba como empleada doméstica en la casa, en la residencia de Márquez Díaz, se lo informó a este, quien entonces dio parte a las autoridades sobre la muerte de Santiago Cruz, o sea, del esposo de Nitza, siendo arrestados el padre y los hijos, o sea, Pablo Guadalupe padre y sus hijos. El 31 de marzo de 1984, sé que las fechas son importantes. Recordemos que, según lo que se lleva hasta ahora, en diciembre de 1981, supuestamente los hermanos Guadalupe asesinan a William Santiago, que era el esposo de Nitza. Ya sabemos que en el 1983, en enero, es el asesinato de Luis Vigoró. Hacia finales del 1983, Nitza escucha una supuesta conversación entre su papá, Pablo Aquino padre, y sus hermanos, en la cual planificaban secuestrar los dos hijos menores del licenciado Márquez Díaz. En la casa de Márquez Díaz, Nitza era empleada doméstica y sus hermanos hacían ocasionalmente labores de jardinería. ¿Para qué los querían secuestrar? Para exigirle unos $100,000 de rescate. Ella está atormentada, está preocupada y se lo cuenta al licenciado,
y el licenciado se lo dice a las autoridades, razón por la cual arrestan a los hermanos Guadalupe. Luego del arresto viene esto que vamos a decir a continuación. El 31 de marzo ya del 84, o sea, unos 3 o 4 meses luego de la confidencia que hiciera Nitza, y esto es bien importante, estando los hermanos Guadalupe bajo fianza, o sea, los arrestaron por la confesión de Nitza, pero pagaron la fianza y salieron en libertad, y estando en evaluaciones psiquiátricas, desaparece de su hogar el licenciado Márquez Díaz. Sus restos fueron encontrados en un paraje solitario del barrio Dos Bocas de Trujillo Alto el 11 de agosto de 1984. Lo secuestran en marzo y en agosto de ese mismo año encuentran los restos de su cuerpo. En la prensa salía que encontraron los restos con ayuda de una santera espiritista de Carolina. Por esa muerte fueron acusados, como ya les mencioné, los hermanos Rubén y Jorge Guadalupe. Ahora bien, ¿qué tienen que ver los hermanos Guadalupe con el caso de Luis Vigoró? Nitza Guadalupe, testificando sobre los crímenes que cometieron sus hermanos y su padre, específicamente el de su esposo William Santiago y el del licenciado Márquez Díaz, y digo específicamente porque Nitza también implicó a sus familiares en la muerte de los primitos Priscila Coto y Tommy Coto. Se convierte en la confidente del Ministerio de Justicia al señalar que también tuvieron algo que ver con el secuestro y muerte del productor Luis Vigoró. A partir de esa confidencia, supuestamente es que se torna la investigación en esa dirección y llegan a otras 2 personas. El fiador Edgardo Vázquez y Juan Orlando Sepúlveda, alias Bronco. Bronco era amigo de los hermanos Guadalupe y quien se alegó que sirvió de chofer hasta el paraje solitario donde le dieron muerte a Vigoró, y es quien se vuelve testigo estrella del Ministerio Público, o sea, de Fiscalía, y recibe inmunidad a cambio de su testimonio. Vemos en pantalla la foto de Edgardo Vázquez, que es el fiador que se alegó que Lidia Echevarría se le acercó en el tribunal y le preguntó si podía ayudarla a conseguir a alguien para quemar el auto de Nidia Castillo, la amante de Vigoró. No obstante, el 7 de febrero de 1985 salió publicada una nota en el periódico El Mundo que decía que todos los casos en que estaban acusados los hermanos Guadalupe estaban en serio peligro de caerse en los tribunales porque los testigos estrellas del Ministerio Público, entiéndase, Juan Orlando Bronco Sepúlveda y la hermana de los hermanos Guadalupe, Nitza, habían mentido en sus declaraciones. Los acontecimientos que siguieron reflejaron un cúmulo de malas decisiones por parte del Ministerio de Justicia que mancillaron la reputación no solo del departamento, sino del entonces secretario de Justicia Nelson Martínez, quien fungió como secretario interino entre el 17 de mayo de 1984, ya pasado el asesinato de Luis Vigoró, y el 31 de diciembre del mismo año. O sea, Nelson Martínez fue secretario de Justicia entre el 17 de mayo de 1984 y el 31 de diciembre de 1984. Pero para poder hacer un acercamiento a nuestro entendimiento sobre la época, es importante señalar el contexto histórico del Puerto Rico de 1984, cuando Nelson Martínez entró como secretario interino de Justicia. Carlos Romero Barceló, por el Partido Nuevo Progresista, gana las elecciones de 1976, ganando así también el partido igualmente la mayoría de Cámara y del Senado. En las elecciones, sin embargo, de 1980, Romero Barceló gana nuevamente,
pero el Partido Popular Democrático gana la mayoría en Cámara y Senado. Este dato es importante porque repercute directamente con los nombramientos de los diferentes secretarios que el entonces gobernador nominó, siendo la silla de la Secretaría de Justicia la posición relevante en este episodio. En 1981, tengamos presente que las elecciones se dan en noviembre del año eleccionario, pero no es hasta enero del próximo año, o sea, casi 2 meses después de las elecciones, que entran en función el nuevo gobernante, los senadores, los representantes, los alcaldes electos y los secretarios nominados. Pero cada secretario nominado debe ser confirmado por la Cámara de Representantes y por el Senado. Entonces, ¿qué piensan que sucedió? Exacto. Entre enero de 1981 y diciembre de 1984, periodo del segundo mandato de Romero Barceló, el cual fue lo que llamamos en la isla un gobierno compartido. O sea, cuando gana la gobernación un partido, pero Senado y Cámara lo gana la mayoría de otro partido. En ese periodo hubo 5 secretarios de justicia. 2 de ellos que tan solo estuvieron en función 2 meses, cada uno 2 meses, y 3 que no fueron confirmados por el Senado, cuya mayoría la tenía el otro partido. El último de estos secretarios de justicia siendo Nelson Martínez, quien entra en mayo del 84, cuando ya habían pasado 4 secretarios de justicia y no había avances contundentes en la investigación del asesinato de Luis Vigoró. Y se unen todos los elementos de una tormenta perfecta: un pueblo que demanda justicia, un secretario interino buscando ser confirmado y un departamento de justicia que se tambalea entre lo que debe y no debe ser. El 3 de septiembre de 1984, Lidia Echevarría es arrestada como la mente maestra tras el asesinato de su esposo, con Nitza Guadalupe como la informante que delató a sus hermanos como los secuestradores y asesinos de Vigoró, y José Orlando Sepúlveda, Bronco, como el testigo estrella al que le dieron inmunidad total por testificar en contra de ellos. El 3 de septiembre de 1984 fue el arresto. El 12 de octubre de 1984 se publicó en la prensa un informe psiquiátrico del doctor Guillermo Santiago, en el cual calificaba a Nitza Guadalupe de poco confiable. El 7 de febrero de 1985, con un nuevo gobierno tras las elecciones generales de 1984, en las que ganó Rafael Hernández Colón por el Partido Popular Democrático, y con un nuevo secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, altamente recordado en la isla debido a las vistas públicas del Cerro Maravilla, el cual retomó la investigación del caso Vigoró, sale a la luz pública la noticia de que todos los casos en que están acusados los hermanos Guadalupe están en serio peligro de caerse en los tribunales, como ya les mencioné, porque los testigos estrellas del Ministerio Público, Bronco, y la hermana de los Guadalupe, Nitza, mintieron en varias ocasiones. En el asesinato, para que tengamos un contexto de las mentiras, en el asesinato a machetazos de Santiago Cruz, del esposo de Nitza, ocurrido, como les mencioné, el 31 de diciembre de 1981 en Trujillo Alto, la única testigo era Nitza. En el de Vigoró y en el del licenciado Márquez Díaz, los testigos principales eran Nitza como informante y Bronco como testigo estrella, quien tenía inmunidad. Disculpen si ven que les estoy repitiendo bastante los nombres y las fechas, pero es que como sé que son muchos nombres y varias fechas, y a veces la cronología no va según tal cual, sino que tengo que ir un poquito para adelante y para atrás, pues prefiero explicar de más y que no nos perdamos. Poco después de ocurrir el asesinato de William Santiago Cruz, Nitza supuestamente dijo a las autoridades otra versión. Dijo que un hermanito menor de ella, de nombre Juan Carlos, quien estaba recluido en un hospital psiquiátrico de Nueva York,
mató a Santiago Cruz al salir en defensa de ella cuando su esposo la estaba violentando como acostumbraba hacer frecuentemente. Con esa declaración, según se alega, el Tribunal de Menores exoneró totalmente al hermano menor de Nitza. Pero más tarde, Nitza declaró a las autoridades que su esposo supuestamente le había prestado a su padre, Pablo Guadalupe Aquino, $50,000, lo que fue puesto en duda porque Santiago Cruz solo ganaba unos $500 mensuales. Dos versiones distintas y dos motivos diferentes de un mismo crimen. El informe psiquiátrico del doctor Guillermo Santiago, el cual mencioné anteriormente, estableció que Nitza tenía delirios de grandeza, que no guardaba relación con la realidad y que cubría sus defectos psicológicos con hechos que solo surgían de su imaginación. Nitza fue utilizada como testigo para la determinación de causa probable para arrestar a la actriz Lidia Echeverría, quien fue acusada junto a los hermanos Guadalupe, al padre de los hermanos Guadalupe y al fiador Edgardo Vázquez del asesinato de Luis Vigoró. Pero el Ministerio Público Fiscalía no la utilizó en las demás etapas del caso. Vázquez y Guadalupe Aquino, o sea, el fiador y el papá de los hermanos Guadalupe, fueron exonerados en la vista preliminar de los cargos que se les imputaron en el caso Vigoró. Por su parte, Bronco admitió en corte abierta que había mentido en varias de sus declaraciones en el caso de Vigoró, por lo que fue acusado de perjurio por el juez Francisco Pérez Rivera. En el caso del licenciado Márquez Díaz, estaban acusados los hermanos Rubén y Jorge Jaime Guadalupe. Pero ¿cuál era la versión de los hechos de esa primera investigación? Según explicó para septiembre de 1984 el entonces secretario de Justicia interino, 1 o 2 días antes del asesinato, o sea, 1 o 2 días antes del 17 de enero de 1983, la actriz y el fiador Edgardo Vázquez Reyes visitaron la residencia de Pablo Guadalupe, padre de los jóvenes Rubén y Jaime, a quienes también se les acusó por el asesinato del abogado Néstor Márquez Díaz, para proponerle que mataran a Vigoró por paga, y se alega que estipularon como condición que fuese torturado. Se alegó también que le ofrecieron al grupo sobre $25,000 a cambio del asesinato. El testigo principal de los hechos, Juan Orlando Bronco Sepúlveda, condujo supuestamente, según esa primera versión oficial, el automóvil blanco que interceptó al Mercedes-Benz del animador de televisión. Luego de que en corte se desestimaron los cargos contra los hermanos Guadalupe por la muerte de Luis Vigoró, tras la desacreditación de los testimonios de Nitza por razones de competencia mental y se encontrara a Bronco en perjurio, al entrar en función el nuevo secretario de Justicia y reabrir la investigación, el fiador Edgardo Vázquez Reyes, uno de los anteriormente acusados por la muerte de Luis, dijo que el exsecretario de Justicia, Nelson Martínez Acosta, y un agente del Cuerpo de Investigación Criminal le habían ofrecido $40,000 y también le habían ofrecido eliminar una deuda que él tenía debido a unas fianzas prestadas con su casa como colateral para que testificara contra Lidia Echeverría. Lo que siguió fue un repertorio de acusaciones entre la pasada y la nueva investigación, entre la pasada y la nueva administración. Las acusaciones de perjurio contra Bronco se tambalearon un poco, se tambalearon bastante, cuando Fiscalía se dio cuenta que al hacerlo sería igualmente anular las acusaciones en otros crímenes en los que Bronco, José Orlando Sepúlveda, servía de testigo. Y así, Héctor Rivera Cruz, el nuevo secretario de Justicia, continuó su investigación y centraron los esfuerzos en encontrar a otro testigo que pudiera dar fe de los acontecimientos y conectara a Lidia Echeverría con los hechos. Julio César Andrade, un exagente de la Policía de Puerto Rico, quien fue convicto por un asesinato del cual alegó que no cometió, fue interrogado también durante la investigación
y fue otra de las personas a las que se alegó que Echevarría acudió con la intención de contratarle para que matara a su esposo. Según declaró el exoficial de la policía, Andrade, que estaba bajo custodia federal ya que había colaborado en innumerables casos que se ventilaron en ese foro en el federal, no quiso aceptar la propuesta de Echevarría. Según dijo, en esos mismos días viajó fuera del país y cuando regresó ya el animador había sido asesinado. Aunque es importante señalar que no se precisaron fechas exactas sobre los contactos. Otra persona a la cual la actriz supuestamente se acercó fue a Manuel Lecaros Pasarel, hermano de Fico Lecaros, quien fue asesinado 2 años antes de Vigoró en circunstancias muy parecidas a las del productor. Se alegó que este tampoco quiso aceptar la propuesta. Y por fin llegamos a la figura de Francisco José Papo Newman. ¿Quién fue Papo Newman? Aunque para muchos Francisco Papo Newman era desconocido, para los que supuestamente trabajaron en los medios a comienzos de los 80, fue una figura popular. Esto según las revistas de farándula de la época. Francisco Newman, apodado Papo, como ya les he dicho, era muy solicitado en las agencias de publicidad para realizar comerciales. Hizo comerciales de colonias, de rasuradoras y creo que otro de un producto de limpiar hornos. Papo Newman siempre era visto luciendo elegantemente vestido. En una de estas principales revistas de farándula que les he mencionado de la época, se mencionó que Papo siempre, y cito, siempre usaba chaquetón y con un look de modelo que definitivamente hacía que las féminas voltearan su vista hacia él. Papo Newman estuvo casado con una modelo con la que en varias ocasiones hizo pareja para comerciales. De esta unión, que culminó en divorcio, tuvo 2 hijos. Según la revista, la relación de Newman con la actriz Lidia Echevarría era la siguiente. Fueron amigos íntimos, se les veía frecuentar en actividades públicas, discotecas, fiestas, etc. Papo Newman logró, con la supuesta ayuda de Lidia Echevarría, hacer sus primeros papeles en novelas de televisión del Canal 2, como lo fueron Modelos S.A. y La verdadera Eva. La presencia de Papo Newman junto a Lidia Echevarría era tan constante que se llegó a rumorear la posibilidad de que verdaderamente había un interés sentimental entre ambos. No me fue posible confirmar estos datos publicados en la revista, pero lo vi publicado en varias de sus ediciones. Pero regresemos a la investigación. El contrato, de acuerdo con la investigación de justicia, basada en el testimonio de Francisco José de Papo Newman, se dio cuando Lidia Echevarría convenció a Papo Newman y este a su vez convenció a David López Watts, amigo de la infancia de Papo, de asesinar a Nidia Castillo, la amante de Vigoró, porque Vigoró planeaba divorciarse de Lidia para casarse con Nidia. Papo mencionó que en 1982 se celebró una fiesta de los artistas en el Coupé Country Club, donde él bailó repetidamente con Lidia y con otras artistas. Papo dijo que allí llegó el exteniente policíaco Julio César Andrades y que en un momento estuvieron juntos Lidia, él, Andrades y Artemio Figueroa, a quien no volvió a salir su nombre en la investigación ni en la prensa, pero que Papo Newman dijo que se llamaba Papo Arturo y que se tomaron unos tragos juntos. Entonces, según el testigo, Andrades les entregó una tarjeta del servicio de guardias privados que él ofrecía. Y Lidia le preguntó a Andrades en forma de broma si también ofrecía servicios para deshacerse de alguien. A eso Andrades contestó solo con una sonrisa. Newman dijo que una vez cuando acompañó a Lidia hasta un apartamento que Lidia y Vigoró tenían en Dorado, ella encontró allí unas pertenencias del amante de Luis Vigoró, de Nidia, y que se puso furiosa y dijo: a esta hay que eliminarla. Me estás robando el cariño de Luis. Le estás robando también el cariño a los niños. Luego de eso, dijo, hubo un altercado entre Luis Vigoró y Vanessa, la hija menor
de Luis y de Lidia. Y entonces Lidia le dijo, él despreció a la nena por esa. Ya no importa si también se va él. Newman dijo que le había dicho a ella que él no se atrevía a hacerlo, pero que averiguaría de alguien que estuviera dispuesto a hacer el encargo. Papo Newman supuestamente habló con David López Watts sobre el posible contrato de muerte y señaló que su amigo aceptó, reuniéndose entonces los dos con Lidia Echevarría en la casa de esta en la urbanización El Pilar de Río Piedra. En esa reunión, celebrada a fines de diciembre de 1982, Newman alegadamente le presentó por primera vez a López Watts y le dejaron saber a Lidia que estaban dispuestos a ejecutar el plan. Entonces Lidia alegadamente le entregó a Newman copia de las llaves del auto de Luis Vigoró y les dijo que cuando hicieran el trabajo le sacaran del baúl de dicho auto un maletín que ella interesaba. Dijo el testigo que él le preguntó a Lidia si Vigoró, a quien él supuestamente nunca había conocido personalmente, estaba armado y que ella dijo que la pistola de él la tenía ella, pero que de todas maneras no se preocuparan porque Vigoró era un cobarde. Todo esto son las alegaciones de Papo Newman, que las dijo en corte. Ese día, según el testigo, Lidia hizo una llamada telefónica y poco después el hijo de ella le trajo una pistola. Me entregó la pistola y nos fuimos del lugar. Más tarde, supuestamente, Lidia le dio un anticipo de $500, que él fue a recogerlos a casa de la mamá de Lidia. 3 días después, dijo, Lidia lo llamó y le preguntó cómo marchaba el asunto, y él le mintió diciéndole que estaban trabajando en ello, cuando lo cierto era que se habían gastado el dinero en drogas. Antes del 17 de enero, según Papo Newman, Lidia lo llamó para informarle que en esa fecha había una reunión en el condominio El Centro y que sería la oportunidad para hacer el trabajo. El 17 de enero de 1983, Vigoró y Nidia Castillo fueron de compras al centro comercial Trujillo Plaza en Trujillo Alto después del mediodía y regresaron a la casa de ella en la urbanización Wonderville del mismo sector. No sabían que eran acechados por Newman y Watts, quienes no pudieron secuestrarlos porque Vigoró no se bajó del vehículo en casa de Nidia y continuó camino en su Mercedes-Benz hacia el condominio El Centro, donde habría de tener lugar la reunión para ultimar los asuntos del divorcio con Lidia. Newman y López Watts los siguen luego de salir del condominio El Centro, pero tampoco pudieron secuestrarlo porque Vigoró salió con el licenciado Francisco Colmoya, a quien llevó hasta la casa del licenciado en la calle Ponce en Atorrey. Continuaron siguiendo a Vigoró y cuando llegaron al cruce de San Just en el expreso de Trujillo Alto, supuestamente David y él se miraron y David le dijo, olvídate de Nidia, ya que el contrato era matar también a Nidia Castillo, según Newman. Yo me bajé del auto de David, fui y abrí la puerta derecha del Mercedes-Benz, me metí al asiento delantero y amenacé a Vigoró diciéndole que no doblara allí, sino que siguiera hacia adelante. Fueron las palabras de Papo Newman en corte. Por el camino, supuestamente, Vigoró le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Tiene Lidia algo que ver en esto? Newman supuestamente le contestó que no se trataba de Lidia, sino de algo entre él, o sea, entre Vigoró y alguien más del medio. Eso lo dije para despistar, señaló Papo Newman. Luego siguieron hasta el callejón Los Guanos, donde Newman supuestamente le entregó a López Watts el punzón con el que alegadamente Vigoró se da cuenta de que lo iban a matar. Y surge un forcejeo. Alegadamente, Watts comenzó a pullar a Vigoró con un punzón hasta que el productor se debilitó por la hemorragia interna, ya que órganos vitales habían sido traspasados y entonces Vigoró pierde el conocimiento. Echaron el cuerpo de Vigoró en el baúl del Mercedes-Benz. Entonces cerró el baúl y volvieron a recorrer el mismo camino hasta un punto cerca de Trujillo Alto, donde se detuvieron.
y David se puso a cambiarse la camisa. Yo abrí el baúl en busca del maletín del que me había hablado Lidia. Después de coger el maletín, quise quitarle el reloj a Vigoró para venderlo y tener dinero para drogas. Y en esos momentos, Vigoró, quien supuestamente estaba boca abajo en el baúl, le agarró la mano, por lo cual Newman se asustó. Acto seguido, agarró una llave de tuercas que estaba en el baúl y golpeó 2 veces a Vigoró. Y entonces lo soltó. Cerraron el baúl y entonces David fue a buscar un galón a la casa de su amiga Marilyn Cintrón para conseguir gasolina. Newman se quedó dando vueltas en el Mercedes-Benz y luego encontró a López Watts llenando el tanque en una estación de gasolina. Siguieron hasta el callejón de los guanos, donde regaron el baúl del auto y lo incendiaron. Marilyn Cintrón declaró en corte que Newman y López Watts eran amigos de ella. Dijo que David llegó esa tarde a su casa y le pidió que le prestara un galón para llevarle gasolina a unos panas, a unos amigos que se habían quedado sin gasolina. Agregó que ella le dio un galón plástico, pero que David le pidió uno de metal con cuello largo que él había utilizado antes. La testigo dijo que como aquel galón de metal había sido de su padre y éste había muerto, ella lo guardaba como reliquia, por lo cual le negó ese a López Watts. Este testimonio ayudó a corroborar esa versión, esa parte de la versión de los hechos de Papo Newman. Continuando con los hechos, en horas de la madrugada del 18 de enero, la policía llamó a la casa de Lidia y Vanessa contestó y les dijo que Lidia no había llegado de Bellas Artes, donde había estado actuando en una obra de teatro. Pero la policía vuelve a llamar tiempo después. En ese momento sí contestó el teléfono Lidia. Se le preguntó si un auto Mercedes-Benz era el de su esposo. Ella contestó afirmativamente y poco después ella y Vanessa acompañaron a los agentes hasta el lugar de los hechos. Ya bien tarde en la madrugada, casi de día, López Watts y Papo Newman alegaron que llamaron a Lidia y supuestamente se reunieron en casa de ella. Se alega que Lidia dijo entonces que en ese momento solo tenía $2,000, cantidad que le entregó a Papo Newman y a David López Watts en forma de adelanto. Ambos se dividieron la cantidad a partes iguales. Newman y Watts supuestamente se fueron entonces hasta el sector La Perla del Viejo San Juan a conseguir droga. Yamil Galip, el abogado de defensa de Lidia Echevarría, le preguntó a Newman: ¿y ustedes nunca más le exigieron a Lidia que pagara la suma restante de $20,000 a $25,000 que según usted ha dicho esperaba por el trabajo de doble asesinato de Lidia y Vigoró? Newman contestó que no. Luego, el abogado le preguntó si eso quería decir que para él la vida de un hombre como Vigoró valía la suma de $2,500. Newman contestó, y cito: cuando se es adicto, cualquier suma de dinero es buena. Fueron varios los artistas que fueron llamados a testificar, tanto por el Ministerio Público como por la defensa. Hubo testigos que declararon que Vigoró y Newman se conocieron cuando este último participó como extra en algunos de los programas que conducía y que producía Vigoró. En este sentido, el productor izquierdo, quien por 5 años laboró en uno de los programas de Vigoró, declaró que en el programa nunca se usaban extras y que hasta donde él sabía, Newman nunca participó en ellos. Esto lo menciono porque podemos ver con este ejemplo cómo aún cuando hubo muchos testigos, tanto de fiscalía como de defensa y muchos de ellos de la farándula, no necesariamente estaban todos enfocados en dar una misma versión. Por otra parte, Cardona García dijo que el auto marca Saab de Lidia Echevarría
no estuvo estacionado frente a la casa de la acusada entre las 11:30 de la noche del 17 de enero del 83 y las 2 de la mañana del 18 de enero. Recordemos que Vigoró murió esa noche del 17 de enero. Cardona visitó la casa de Lidia Echevarría esa noche y manifestó que fue su propio auto, un Malibu del 69, el que estuvo todo ese tiempo estacionado en el lugar. Estos señalamientos contradicen la versión de Newman, quien había declarado que, como a la medianoche, cuando él y su amigo David López Watts estuvieron en el lugar, decidieron entrar en la casa porque el auto de Echevarría estaba estacionado al frente, lo cual les indicaba que estaba en su hogar. Las declaraciones de Cardona García fueron hechas mientras era interrogado por el abogado de defensa. Otro detalle importante fue el hecho de que el envase de gasolina recogido del lugar de los hechos en el que se supone fue transportada la gasolina para quemar el auto, los 8 fragmentos de huellas levantados no coincidieron con las huellas en récord de ninguno de los acusados, ni con las de Francisco José Papo Newman. Según aseguró un experto del negociado de investigaciones especiales del NIE en el Tribunal Superior de San Juan durante el juicio. Estos 8 fragmentos son adicionales al primer fragmento de huella digital que se levantó de dicho galón por el perito en huellas digitales de la policía. Su nombre era Ernesto Colón López, quien declaró que había concluido en un informe que se había manoseado tanto el galón que se debía descartar el valor de la identificación de las huellas digitales. Una cosa que aprendí como historiadora es que no se puede auscultar el pasado desde la mirada del presente. Esto significa que los hechos ocurridos en determinada época deben ser analizados según las circunstancias de ese momento en particular. Las cámaras de seguridad comenzaron su proliferación en la isla en la década de los 80. En un principio comenzaron en centros comerciales, en oficinas de gobierno, en oficinas privadas, extendiéndose luego a más espacios. La muerte de Luis Vigoró se dio a principios de la década, en el 1983. Por ende, el acceso a cámaras de seguridad debió haber estado limitado aún. Intenté, por otro lado, conseguir información relacionada a algún registro de llamadas telefónicas. No obstante, no logré encontrar información relevante a esta información. O sea, no encontré ningún recurso donde me dijera que si se habían provisto, si había sido provisto en el juicio algún registro de llamadas que pudiera conectar a los acusados entre sí. El 1 de mayo de 1986, el jurado se marchó a deliberar a eso de las 2:30 de la tarde. A las 10 de la noche llegaron a un veredicto. Lidia Echevarría fue encarcelada en la prisión de mujeres de Vega Alta luego que un jurado compuesto por 6 mujeres y 6 hombres la encontrara culpable de asesinato en primer grado, en una votación de 9-3. La jueza Laura Nieves de Banrín la condenó a 208 años de cárcel. En el caso de David López Watts, fue encontrado inocente del cargo de asesinato en primer grado por mayoría de 10-2. ¿Recuerdan cuando les mencioné de que en el galón de gasolina no pudieron hallarse huellas dactilares que pudieran ser vinculadas a los acusados? Es por esto también que lo mencioné, y posiblemente por esto es que David López Watts no fue hallado culpable de asesinato en primer grado, porque no había forma de ponerlo allí más allá del testimonio de Papo Newman.
Sin embargo, David López Watts sí salió culpable en los cargos de conspiración para cometer asesinato y en el de secuestro agravado por una mayoría de 10-2, así como el de daños agravados por mayoría de 9-3. López Watts fue sentenciado a 114 años de prisión. El 2 de julio del 2000, la Administración de Corrección le concedió a López Watts el beneficio de supervisión electrónica bajo un programa de desvío. O sea que salió libre con grillete electrónico. Para el 2010, según salió en la prensa, se estaba considerando su nombre bajo unos nuevos estatutos a la Ley Orgánica de la Administración de Corrección. Dichos estatutos beneficiaron a unos 147 convictos, me parece, para liberarlos, entre los cuales estaba López Watts, de quien se dijo había mantenido buena conducta y se había incorporado a la fuerza laboral durante los 10 años que había estado con grillete. No pude constatar su paradero al día de hoy. Francisco Papo Newman recibió inmunidad total por su testimonio. El 22 de noviembre del 2019, vecinos de la calle Dr. Pedro Perea en el barrio París de Mayagüez alertaron a la policía que de la residencia donde vivía Papo Newman salía un terrible hedor. El cuerpo en avanzado estado de descomposición del hombre que ya tenía 71 años y que fue el testigo estrella del caso Vigoró fue encontrado por las autoridades. Los restos de Francisco Newman fueron cremados. Papo Newman no cumplió ni un solo día de cárcel al tener inmunidad total, en uno de los casos de mayor resonancia en la historia criminal del país. A finales del año 2000, específicamente el 22 de diciembre de 1999, el entonces gobernador Pedro Rosselló conmutó la sentencia mínima que debía cumplir Lidia Echevarría, lo que le permitió cualificar para solicitar libertad condicional ante la Junta de Libertad bajo palabra. Y desde entonces está en la libre comunidad. Lidia Echevarría solicitó el indulto debido a problemas de salud luego de haber cumplido 13 años en prisión. En el caso de los indultos, deben ser solicitados por el convicto y entonces son estudiados por el primer ejecutivo. Una vez un gobernante está por concluir su término, concede varios indultos antes de abandonar su puesto. Este indulto fue sumamente controversial, pues en la opinión pública esa sentencia de la actriz seguía viva, para ellos estaba activa. O sea, una sentencia que permanecía para ellos activa. Poco tiempo después, la actriz regresó al teatro, lo que exacerbó el malestar general del pueblo. Actualmente, la actriz, quien ya cuenta con 93 años, reside con su hija Vanessa en los Estados Unidos. La tragedia no ha abandonado a la familia Vigoró Echevarría, pues en el 2008 falleció de forma trágica Glendalis, la mayor de las hermanas Vigoró. Nidia Castillo se fue a Estados Unidos tiempo después de los hechos y continuó su carrera de actriz, perteneciendo a la plantilla de Aguijón Theater desde el 2001. En la pandemia comenzó Cocina Castillo, un programa a través de YouTube donde explora recetas, viajes y cultura en general. Para pensar, la memoria colectiva, en pocas palabras, son los recuerdos y memorias que se destacan en la sociedad. Esta memoria colectiva es siempre social. Esto lo vemos con el hecho de que el recuerdo emerge en relación con personas, lugares o palabras. Esta memoria colectiva es compartida, es transmitida y construida por la sociedad y está relacionada con fenómenos de opinión pública. La figura de Luis Vigoró, el productor, el animador, fue y su recuerdo es una figura muy, muy querida en el pueblo puertorriqueño. El hombre privado, el padre, el esposo, tuvo otra historia paralela
que debemos como pueblo respetar. Incluso he tratado de auscultar este episodio con mucho respeto, detallando los pormenores del caso de una horrible muerte que jamás debió haber sucedido. La prensa amarillista entretiene al público, entretiene a la gente, pero muchas veces a costa de personas que por amar el arte y o por amar los medios son sometidos al escrutinio de una sociedad que pasa juicio positivo o negativo según sus propios prejuicios, según sus propias creencias. Esto solo lo menciono porque este tipo de prensa incide en esa memoria colectiva. Esa memoria colectiva que les mencioné. La investigación de dicha muerte puso de manifiesto la realidad de un país que mezcló la lucha de la política partidista con un tema en el cual solo debió permear la justicia. Un departamento sin un secretario de justicia confirmado y todas las repercusiones que ese dato trajo. Un primer testigo estrella acusado de varios perjurios. Una confidente mentalmente incapacitada. Varios acusados exonerados. En fin, un sistema de justicia lacerado y un pueblo necesitado de eso mismo, de justicia. Para pensar, ¿no? Descanse en paz Luis Vigoró. Su figura siempre nos acompañará en esa memoria colectiva que como pueblo atesoramos como parte de nuestra historia. Y descanse en paz el hombre, el padre, el hijo, el hermano, el esposo, el amigo. Paz para todos. Señores, estoy aquí con mis compañeros del Gran Combo. Al inicio del programa yo dije que el Gran Combo eran casi padrinos de Luis Vigoró Presenta. Resulta que cuando este programa empezó, hace casi 17, 18 años. Sí, porque este programa es bastante viejito. Nosotros estábamos comenzando en la fase de producción de programas de televisión y entonces en esos días se formó el Gran Combo. Y como que nos ayudamos mutuamente. El Gran Combo necesitaba un sitio donde darse a conocer y yo necesitaba una agrupación que diera a conocer mi programa. Por eso es que ahí empezamos, ¿verdad, Rafael? Ven acá. Así empezó nuestra relación. Yo participé en la creación del nombre cuando ni se sabía cómo se iba a llamar el grupo. Sí, Luis. Y desde esos días, claro, nosotros somos ya veteranos de otra relación, cuando los muchachos estaban con Cortijo y todas esas cosas y teníamos el show de mediodía, pero el Gran Combo fue el que me le dio el impulso inicial a Luis Vigoró Presenta. Y tú también nos hiciste un gran favor a nosotros. O sea, fue mutuamente. La primera oportunidad que tuvimos en televisión fue contigo. Sí, señor. Fíjate. Y aquí estamos, Rafa, qué lindo eso, ¿verdad? Que hacerlo. Aquí estamos en California, estábamos oyendo un tape del Cortijo con el show de... Cállate. Yo tengo eso. Cállate sí. La boca, pues yo me alegro de todos los triunfos. Ustedes, ya yo no sé ni cuándo ustedes están en Puerto Rico, cuándo están en México, cuándo están en Estados Unidos. Nos alegra mucho la órbita que ustedes han obtenido en su profesión. Luis, pero anyway, siempre vamos a estar aquí en Puerto Rico y todas las veces que estemos, pues estamos a la disposición tuya, tú sabes, sin problema. El Teatro CBC está a vuestra disposición. Señoras y señores, el Gran Combo de Puerto Rico en Luis Vigoró Presenta. Eso es todo, criminautas. Gracias por sus comentarios. De hecho, este episodio lo investigué gracias a uno de nuestros criminautas que me lo pidió. Recuerden las redes. Gracias por el apoyo. Denle like al episodio. Coméntenme si les gustó, si no les gustó, qué les pareció. Y muchas gracias por estar. Hasta pronto, criminautas.